9:35 de la mañana. Continuamos en ampliación de noticias y nos acompaña, como comentábamos antes de separarnos por estos instantes, con Marisol Perestello, exministra de Justicia, excongresista, exmilitante del Partido Popular Cristiano. Y la pregunta que le hacíamos, o la inquietud que teníamos antes de la pausa, era: ¿estamos en capacidad de responder adecuadamente a este informe de Naciones Unidas, a esta solicitud de información sobre las medidas que se adoptaron para respetar los derechos humanos en el marco de las protestas? Marisol, le pido nos espere unos segundos nada más. Tenemos información ahora en vivo desde el Congreso de la República con Diana Falcón. Adelante, Diana. ¿Cómo están? Buenos días. Directo en directo. Se ha iniciado la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sesión presidida por el congresista Héctor Ventura, y se espera el día de hoy que pueda participar en calidad de testigo el expresidente Pedro Castillo como parte de la investigación de una presunta red criminal familiar encabezada por el exmandatario. En el grupo no se descarta pasar a condición de investigado al ex jefe del Estado Pedro Castillo en caso de que se obstruya las pesquisas. Recordemos, Mávila, amigos de RPP, que el 15 de enero, también se citó al expresidente Pedro Castillo a esta sesión. Él no estuvo presente aquel día, pero ya se inició la Comisión de Fiscalización. Asimismo, hoy se ha iniciado la segunda legislatura, que culmina el 15 de junio de este año. Recordemos que en esta ocasión se ha convocado también a la Comisión de Fiscalización a diferentes autoridades, como por ejemplo el exalcalde de Anguía. También está citada la señorita Angie Estefano Espino Lucana, representante de la empresa Descom, así como José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, y otras autoridades más que tienen que ver con una investigación que involucra al expresidente Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por esta información. Vamos a ver si el señor Castillo finalmente se presenta. Ya sabemos que la vez pasada puso algunas exigencias tales que si quería ir físicamente al Congreso. Es un detenido, parece que no se da cuenta o que no quiere asumirlo. Ojalá que colabore a la justicia, lo cual naturalmente está en contradicción con la trayectoria que ha tenido desde que era presidente, que colaboración con la justicia muy poco o nada. Retomamos nuestra conversación con Marisol Perestello, que, como recordaba Mávila, debía contestar a una pregunta relativa a la reacción que corresponde al Estado frente a este documento conocido ayer. Primero, con la verdad. Segundo, dejar de señalar que este documento tiene un sesgo político. Hay que leer el documento. Yo los invito a leerlo, y hay cosas que se están diciendo que no son verdad. Uno, en ningún momento reconoce a Castillo como nada, excepto como una persona que está presa por una investigación concreta. Además, señala los hechos por los cuales se le vaca. En el informe del que estamos hablando, que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, pero que bajo ningún punto de vista es respaldo político a nadie. Segundo, el informe también habla de las tomas de carreteras, del daño que eso genera a los derechos económicos, sociales y culturales, del perjuicio para personas, para niños que son víctimas de una protesta que sale de los cánones regulares de una protesta social y se convierte en algunos casos y en algunos supuestos en actos de vandalismo que también se critican. Entonces eso hay que decirlo con claridad. Policía muerto está muy subrayado, personas muertas como consecuencia del bloqueo de las carreteras está muy bien señalado. Y eso se hace porque es un relato de hechos, sin calificarlos y sin buscar responsables. Y lo que le dice al Estado es: si tú tienes el deber de respetar, demuéstrame que tú no diste una orden para que se actuara en ese sentido y que fuiste diligente. Por eso le dice qué gente fue, qué capacitación tuvo, porque claro, si mandaste a 20 jóvenes que no tenían capacitación en el uso de la fuerza, de nada sirve que tengas la norma. Entonces, lo que está tratando de hacer estos distintos grupos de trabajo, relatores para desaparición forzada, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de asociación, ejecuciones extrajudiciales, es ver si el Estado cumplió o no cumplió su trabajo. Si respetó, mandó las personas adecuadas, con capacitación, con los implementos adecuados, porque no haberlo hecho, y yo creo que hay también de eso, es responsabilidad del Estado. O sea, nosotros no tenemos armas, no tenemos municiones, los policías y los militares no tienen el presupuesto necesario para poder estar, y eso no significa que no sean buenos. También hay policías y militares que están todos los días exponiendo su vida sin ni los implementos ni la capacitación adecuada. Usted acaba de decir que hay que empezar diciendo la verdad. Pero por
supuesto, y asumiendo la responsabilidad que exista, o sea, en todo el Por tema eso, de... ¿cuál es esa responsabilidad o cuáles son las medidas que debería adoptar en este momento, digamos, el gobierno de la señora Boluarte, empezando por la Cancillería? Primero, dejar de negar las cosas. Esto está pasando y no es el invento de nadie. Y eso no tiene nada que ver con que en las marchas haya gente infiltrada, que por supuesto que la hay y que hay que cuestionarlo, que en las marchas también hayan demandas legítimas. O sea, creo que están cruzando una cosa con otra, pensando que al deslegitimar las marchas o a los marchantes, de alguna manera se justifica una violación de derechos humanos. Jamás y en ningún supuesto se justifica. El Estado no es el delincuente que asesina ni el sicario. El Estado tiene límites. Si bien usar la fuerza es un deber y un derecho del Estado, es un deber del Estado, caso Carumbiara contra Brasil, ese uso de la fuerza tiene límites, tiene protocolos, tiene reglas para aplicarse que el Estado tiene no solo que enseñar y que capacitar, sino acreditar que hizo todo lo que estaba en sus manos para que no se violaran. No es de una orden o mandé un WhatsApp y dije que no hayan muertos, pues eso es de una falta de seriedad y de un manejo tan poco técnico del tema que lo Se que está va... refiriendo a lo que narra Ricardo Sea en su última Sí, columna. y a lo que se cita como defensa del Estado. Yo dije que no haya muertos. A ver, pero ¿qué hiciste para que no haya? Para empezar, declaraste un estado de emergencia en Puno, que es el lugar donde hay protestas y donde debería haber mayor prevención y mayor atención, y pusiste al mando de eso al ejército, que nuestro ejército es de primera, pero está entrenado para el BRAEM, para la guerra, no está entrenado para hacer función de policía. Si ya la policía tiene desventajas por temas de logística, de presupuesto, imaginémonos el ejército, que ni siquiera tiene municiones para hacer prácticas las suficientes. Marisol, hay otro tema que es Eso es delicado responsabilidad estatal. para nosotros, y leo, expresamos asimismo nuestra más profunda preocupación por la utilización abusiva de la definición de terrorismo, prevista por decretos, etcétera, y la utilización de crímenes conexos, etcétera. Piden que se defina ese concepto de manera que quede diferenciado que otros usos de la violencia de otra intensidad. Y reprueban lo que pasa ahora a incorporarse al lenguaje de la ONU, el terruqueo. Díganos, por favor, qué dice nuestra legislación sobre eso. Mira, no existe internacionalmente una definición sobre terrorismo. En la Corte Penal Internacional es un delito que existe en muchos países y no está tipificado por lo difícil que es. Y en el Perú no hemos hecho la tarea. Nuestro tipo penal de terrorismo es ambiguo, tiene vacíos. Marisol, la interrumpo un minuto. Sí, Tenemos favor. que ir al Vamos. enlace con Eduardo Pachas, abogado del expresidente. Tiene características particulares. Retomamos, pese al poco tiempo que nos queda, nuestra conversación con Marisol Perestello Mávila, y teníamos pendiente un tema que estabas desarrollando. Sí, solamente para cerrar la idea anterior y que todos los que estamos, digamos, interesados en esto quede claro. No hay intento de perjudicar al Estado peruano, es una oportunidad del Estado peruano para que en 60 días aclare qué cosa se ha hecho dentro de sus 3 deberes. Investigar, procesar y sancionar, que está haciéndolo el Ministerio Público, pese a que la presidenta adelantó en estas declaraciones del 24 de enero, a las que se hace referencia, que las investigaciones se adelantaran porque los muertos no habían sido por parte de la policía. Es decir, ella ya sabía qué cosa había pasado en el caso concreto y eso la perjudica. En eso hay que ser muy prudentes. Lo otro que hay que pedir es si es que se implementó en el derecho interno, que es con la pregunta que tú tienes que hacer que hiciste sobre el terruqueo. Desde el año 2010 hay una insistencia de parte del sistema de Naciones Unidas y en general del sistema de derechos humanos de precisar el tipo penal de terrorismo. Nunca ha sido un buen tipo penal desde que se hizo, porque el terrorismo, a diferencia de otro tipo de delitos que tiene por objeto robar o matar, tiene por objeto sembrar miedo. Entonces son muy imaginativos en las formas como aterrorizan y con eso, cuando el miedo entra por la puerta, la libertad sale por la ventana, aterrorizan una población. Entonces nunca hemos sido capaces de adelantarnos a los hechos. Siempre el tipo penal ha llegado después del coche bomba, después de que volaron la torre, después de que mataron. Entonces lo que está pidiendo hace mucho tiempo el sistema es aclara tu tipo penal. Y yo creo que eso es una cosa que sí se podría hacer en esos 60 días. Hay expertos, hay técnicos. Y lo otro es que dejen de que distingan las cosas. Yo critico, por supuesto, el uso de la violencia en cualquier forma, en las marchas y fuera de ellas. Eso no tiene nada que ver con la explicación que un país en democracia le tiene que dar al país, a las víctimas, a los familiares, a los ciudadanos y al mundo de por qué
en este periodo hay más de 60 muertos y un montón de heridos. ¿Qué hemos hecho mal, que hay que corregir? Y no estarle echando la culpa a la policía y a los militares siempre. El que la tenga individualmente, que asuma su responsabilidad. Ex ministra de Justicia, estuvo con nosotros comentando este documento de Naciones Unidas. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted. Buenos días, Marisol Perestello. Nos vamos a una pausa y entramos al segmento final.